El corazón es una bomba compuesta por tres capas: el endocardio, el miocardio y el epicardio, que en su capa más externa tiene al pericardio. Tiene como función transportar la sangre por medio de una acción impulsadora, a través de las venas y de las arterias. El corazón está compuesto por una parte izquierda y por una parte derecha. El lado izquierdo tiene más fuerza que el lado derecho. Esto ya que la parte izquierda del corazón es la que se encarga de la circulación mayor, teniendo que vencer la fuerza de gravedad y llevando la sangre hacia los diferentes órganos de nuestro organismo. En cambio, la parte derecha es la que lleva la sangre del corazón hacia los pulmones, siendo claramente mucho más cercano y necesitando de una menor fuerza de contracción. Tanto la parte izquierda como la parte derecha está conformado tanto por una aurícula como por un ventrículo, que están comunicados entre sí por medio de válvulas, encontrando en el lado derecho la válvula tricúspide, la cual permite el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y en el caso de la parte izquierda está la válvula mitral, que cumple esta misma función, dejar pasar esa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Estas válvulas son fundamentales para regular la sangre que pasa de un lado hacia otro, ya que asegura que la sangre fluya hacia una sola dirección a través del corazón, evitando el reflujo. Cuando fallan, pueden generar enfermedades como la estenosis valvular y la insuficiencia valvular. Estas condiciones generan un flujo de sangre inadecuado, lo cual pone una carga adicional en el corazón, llevando a problemas como la insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a la circulación de la sangre, inicia todo en el ventrículo derecho, mediante las venas cava superior e inferior, que posteriormente se dirige al ventrículo pasando por la válvula tricúspide. De allí avanza hacia la arteria pulmonar para seguir su camino a los pulmones. De esta manera la sangre se oxigena y luego drenarse a las venas pulmonares, derechas e izquierdas, que tienen llegada a la aurícula izquierda, donde al pasar por la válvula mitral se abre paso hacia el ventrículo izquierdo. Aquí finalmente la sangre, previamente oxigenada, es eyectada hacia la arteria aorta, la cual irriga a todos los órganos del cuerpo. Las arterias pulmonar y aorta también tienen sus válvulas, en este caso las sigmoideas, que tiene como función evitar el retorno de sangre hacia los ventrículos. Estos tienen tres valvas, que en su parte central tienen los conductos de Morgani en el caso de la pulmonar y de Arancio en la aorta, cuya función es hacer más perfecta la oclusión del vaso. Otro aspecto importante anatómico del corazón son los pilares, encontrando de primer, segundo y tercer orden. Los de primer orden se insertan en las paredes de los ventrículos y las válvulas auriculoventriculares. Los de segundo orden están entre una pared y la otra, llevando fibras nerviosas para contraer el corazón al unísono, y los de tercer orden están esculpidos en las paredes, los cuales tienen la importante función de fortalecer la contracción. El músculo cardíaco tiene la capacidad de contraerse por sí mismo, sin la necesidad de un impulso nervioso, gracias a un impulso eléctrico que empieza en el nodo sinoauricular, que cuenta con células especializadas cardíacas ubicadas en la aurícula derecha, también llamado marcapasos cardíaco. El nodo sinoauricular provoca la contracción de la aurícula derecha e izquierda para que empiece el llenado ventricular. A partir de aquí, las señales pasan por los haces internodales anterior, medio y posterior, hasta llegar al nódulo auriculoventricular, en donde se produce un retraso del impulso eléctrico, con el fin de que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. De aquí llega el impulso a los haces de His, que pasan por el surco interventricular para dividirse en dos ramas, derecha e izquierda, llegando ahora a las fibras de Purkinje, en donde va a haber una despolarización simultánea. El corazón, como motor principal del sistema circulatorio, tiene 5 propiedades que rigen su función: el cronotropismo, dromotropismo, inotropismo, lucitropismo y barmotropismo. Estas propiedades se explican a nivel histológico a través de la composición de las fibras musculares cardíacas, que incluyen componentes esenciales: los discos intercalares Z. Estos discos conectan una fibra con otra, permitiendo que se comuniquen eléctricamente. Esto es fundamental para que las fibras cardíacas funcionen como un sinsitio y se contraigan de manera coordinada. Las mitocondrias, ellas proporcionan la energía necesaria para la contracción y relajación del corazón.
el sarcolema, que es la membrana que rodea a las células cardíacas y es crucial en la conducción de impulsos eléctricos. El sarcoplasma o citoplasma alberga los orgánulos esenciales para la función celular y el metabolismo. Y por último, las uniones Gap o desmosomas. Estas uniones son cruciales para transmitir la actividad eléctrica de una célula a otra, lo que garantiza que las fibras se contraigan simultáneamente. La contracción de estas células se inicia por un impulso cardíaco, conocido como potencial de acción. Tiene diferentes fases. Primero, la fase 0 o despolarización inicial. En reposo, la membrana celular tiene una carga de -90. Esto gracias a la gran cantidad que hay de potasio en el interior de la célula y sodio en el espacio extracelular. Las bombas sodio-potasio introducen 3 sodios y expulsan 2 potasios, manteniendo a este potencial aún negativo. Cuando el voltaje alcanza aproximadamente los -70, se activan los canales de sodio dependientes de voltaje, permitiendo la entrada de sodio a la célula. Esto hace que la carga en la membrana se vuelva positiva y desencadena la fase 0 del potencial de acción. La fase 1 o repolarización inicial. Tras la despolarización, la célula necesita volver a su estado de reposo. En esta fase comienza a salir potasio y a entrar cloro, lo que reduce la carga positiva en la célula. La fase 2 o fase de meseta se activan los canales de calcio y se equilibra la positividad. Esto evita una repolarización completa, asegurando que la célula permanezca activa y no se relaje perpetuamente. Además, continúa la salida de potasio a través de los canales de sodio. En la fase 3 o repolarización, el potasio comienza a salir de la célula en mayor cantidad, lo que disminuye gradualmente la carga positiva y restaura la polaridad negativa. En la fase 4 o hiperpolarización se activan las bombas de sodio-potasio ATPasa, lo que lleva al potencial de membrana de regreso a los -90 milivoltios, que es su estado de reposo. Es necesario que haya una coordinación entre aurículas y ventrículos, que se repita de forma cíclica en cada latido. En ese ciclo existen 2 periodos, la sístole y la diástole, siendo la diástole la relajación de los ventrículos, en donde se están llenando de sangre. En esta fase, la válvula tanto mitral como tricúspide deben estar abiertas, mientras que la aórtica y la pulmonar deben estar cerradas para que no se escape sangre. Un 70% del volumen llega de forma pasiva, es decir, los ventrículos se llenan simplemente porque las válvulas están abiertas. El 30% restante llega activamente, mediante la contracción de las aurículas, que impulsan la sangre que les queda hacia los ventrículos. Por otro lado, la sístole es cuando los ventrículos se contraen para producir la eyección de la sangre. Aquí, como es obvio, la válvula tricúspide y mitral se encuentran cerradas. En cambio, la aórtica y la pulmonar se encuentran abiertas. Es muy importante que sepas que cuando las válvulas se cierran, generan unas vibraciones que se pueden escuchar con el fonendoscopio. Se conoce con el nombre de ruidos cardíacos. Son 2 diferentes en cada ciclo. El primer ruido lo produce la válvula tricúspide y mitral, que, como ya vimos, es el que da inicio a la sístole ventricular. El segundo ruido lo produce el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, que da comienzo a la diástole ventricular. Existen otros ruidos que se pueden auscultar, tanto fisiológicos como patológicos. Las arterias son conductos membranosos elásticos que se encarga de sacar la sangre del corazón al resto de nuestro cuerpo. En cambio, las venas son conductos membranosos poco elásticos que llevan sangre desde los capilares al corazón, llegando a las aurículas. En lugares como las piernas, las venas poseen valvas, que son las que permiten que por la fuerza de gravedad la sangre no retroceda. Al igual que el corazón, histológicamente está compuesto por 3 capas, la íntima, la media y la adventicia, el cual variará la composición de cada una de ellas dependiendo del vaso del que estemos hablando. Por ejemplo, las arterias tienen una capa muscular más grande que las venas, esto ya que son las que reciben mayor fuerza por medio de la contracción del corazón. Debemos entender que las arterias en la mayoría de veces son las que llevan la sangre oxigenada. Recuerda la definición que te di.
Las arterias son las que salen del corazón hacia los órganos. Esto lo digo porque en el caso de las arterias pulmonares, al estar en la circulación menor, esa sangre que va por las arterias hacia los pulmones es sangre desoxigenada, en donde en los pulmones, por medio del proceso de la hematosis, se va a oxigenar para, por medio de las venas pulmonares, llegar al corazón. De esta forma, mediante la circulación mayor, esas arterias llevarán la sangre oxigenada al resto de los órganos, para que después, por medio de las venas, que en todos los casos, nuevamente a excepción de los pulmones, son los que no llevarán esa sangre oxigenada, sino esa sangre con los productos metabólicos de cada órgano. Y al hablar de arterias tenemos que hablar de la aorta, que es la arteria principal que lleva esa sangre a todo nuestro cuerpo. Profundizaremos sobre la aorta y otros vasos importantes de nuestro cuerpo junto con la sangre en otro video. Mientras tanto, debemos saber que la llegada de la aorta al corazón existe un espacio que se llama el ostium coronario. Del ostium coronario va a desencadenarse dos arterias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Las coronarias tienen esa importante función de irrigar al corazón, porque sí, el corazón es esa bomba del sistema circulatorio, pero ella, al igual que otros órganos, también necesita ser irrigado por la sangre, y esto lo logra mediante las arterias coronarias. Cada una se encarga de irrigar una parte específica del corazón. Aún así, entre personas puede cambiar, siendo que la arteria coronaria derecha puede diferir de lo que irriga la arteria coronaria derecha de otra persona. Aún así, hay que saber que en el 85% de la población hay una predominancia hacia la arteria coronaria derecha. El que haya una predominancia izquierda o derecha no significa que tu salud cardiovascular vaya a ser diferente, pero es importante resaltarlo, ya que sí puede haber un cambio cuando se presenta una enfermedad coronaria, ya que la localización y el grado de obstrucción en una arteria específica puede influir en los signos y síntomas del paciente como en su tratamiento. Esto es todo lo que vamos a hablar del corazón. Es realmente un órgano maravilloso, al igual que los otros que hemos visto y que veremos. Así que no olvides dejar tu me gusta y en los comentarios escribir tanto tus preguntas como cosas que te gustaría ver en un próximo video.